Buenos días, grupo. Espero se encuentren bien. El día de hoy, siguiendo con nuestras temáticas sobre la teoría de la personalidad, el día de hoy estaremos revisando las teorías psicodinámicas de la personalidad. Y en este caso, hablar del psicoanálisis. Eh, Dentro de estas teorías psicodinámicas también está el modelo de neopsicoanalítico. Obviamente ahorita nos vamos solamente a centrar en lo que es el psicoanálisis de Freud, Sigmund Freud. Y bueno, tenemos el otro modelo, el no psicoanalítico, donde va a haber más representantes. Y bueno, por ahí hay una actividad donde vamos a investigar acerca de estas personas, obviamente incluyendo a Sigmund Freud. Estas teorías psicodinámicas buscaban en un inicio dar respuesta a lo que era la mente, y de ahí, bueno, eh, como resultado del desarrollo de la mente, obviamente la personalidad, los diferentes tipos de personalidad y la importancia de desarrollar esa personalidad, obviamente muy personal, muy individual de nosotros. En esta primera actividad, obviamente se investigar a los representantes de las teorías psicodinámicas para en lo que va a ser las asesorías podamos hablar de ellos y ver la importancia del desarrollo de estas teorías de la persona. Eh, Como primer punto, la teoría psicodinámica, también llamada la teoría psicoanalítica, obviamente Sigmund Freud, y que nos dice que esta teoría psicoanalista trata de explicar la personalidad en términos de procesos psicológicos inconscientes. Por ejemplo, deseos y miedos de los que no somos plenamente conscientes. Y en esta teoría psicoanalística se sostiene que las experiencias infantiles son cruciales para dar forma a la personalidad adulta. ¿Sí? Vamos a ir tratando de entender cómo funciona todo esto. Es algo complejo. El lenguaje que se utiliza, científica, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo que sea algo un poco más sencillo para poder entender. Algo muy importante pues, es hablar de esa primera etapa. Por ahí se habla inclusive de lo que está ocurriendo en el vientre materno y toda esa información que vamos guardando en nuestra mente, en nuestro cerebro. También se menciona dentro de estas teorías psicodinámicas que es el estudio de la energía psíquica y la manera en la que se transforma y expresa la cultura. Esta energía psíquica eh, son funciones y contenidos psicológicos, ¿sí? Y para que se entienda, un ejemplo más sencillo, el combustible
que le otorgamos a cada centro mental para que obviamente funcione. ¿Sí? Todo esto que vamos a generando en nuestra mente, en nuestro pensamiento. ¿Sí? Y por eso la importancia muchas veces de procurar nuestra salud. Y el primer cambio, primera sensación de situaciones o problemas, inmediatamente tratarlos. Por eso se habla de que no es hablar de la psicología y hablar de que estamos locos, aunque se va a tratar estas situaciones que tienen esa complejidad de muchas personas. No es por ahí, pero bueno, de repente se fortalece mucho esa idea de psicología, pero vamos entendiendo mejor, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Eh, También nos dice dentro de esta psiquis, es una función, una propiedad del hombre como ser material, corporal, que posee una determinada organización física, un cerebro, el producto más altamente organizado de la materia. Entonces, vemos que este elemento es súper importante, en que desgraciadamente hacemos mal uso, ¿sí? Y nos damos cuenta de esas influencias por la interacción o el interactuar con otras personas. Entonces, eh, ya yéndonos, desarrollando más estos puntos, hablamos de la psíquica de la personalidad y nos dice que se refiere al conjunto de las características psíquicas de una persona que determinan su manera de actuar ante circunstancias particulares. El concepto engloba el patrón de comportamientos, actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorio conductual que caracteriza a una persona. Entonces, ya vamos entendiendo mejor esta psiquis, ¿sí? Esta situación tan importante que está ocurriendo en el cerebro, ¿sí? Y que gracias a eso, bueno, empezamos a entender el porqué, comportamientos, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, ¿sí? Obviamente esos sentimientos, por ahí hablaríamos de las emociones, ¿sí? Y todo ese repertorio conductual, ¿sí? Las diferentes conductas que vamos aprendiendo y que vamos desarrollando. Eh, Freud menciona tres niveles dentro de lo que es nuestra conciencia, que son muy importantes dentro de su estudio para ir entendiendo. Y vuelvo a repetir, no es algo sencillo, tiene una complejidad. Sin embargo, bueno, buscamos la manera de que esto se pueda entender, ¿sí? Aunque siempre va a tener esa complejidad, ¿no? Constantemente vamos actualizando, innovando, modificando muchas cosas. Pero estas son las bases. Por ahí ya se empieza a hablar de que algunas cosas que crea Sigmund Freud van perdiendo fuerza, sin embargo, son bases muy importantes para entender, ¿no? Ese comportamiento y principalmente la personalidad de ese ser humano. El consciente, percepciones que provienen del mundo exterior, se hacen conscientes, ¿sí? Por ahí hablábamos de muchos ejemplos. El
si yo digo flor, inmediatamente se recrea esa imagen en nuestra mente. Eh, ¿Y qué ocurre cuando pedimos de manera consciente que exterioricemos esa idea de la flor? Crear, crear nuestra flor. Ahí está ese aspecto consciente donde vamos a exteriorizar, perdón, esas ideas, muchas ideas que vamos creando, que vamos generando. Subconsciente, sucesos y procesos que llegan a la conciencia con concentración. ¿Sí? Eh, para poder exteriorizar todo lo que guarda el inconsciente, hacemos uso de ese subconsciente, porque ya ahí ocurren todos esos sucesos y procesos, ¿sí? Que llegan a exteriorizar todo lo que se va acumulando en ese inconsciente. Y por último tenemos el inconsciente, donde nos habla de los deseos, los recuerdos, los deseos reprimidos, ¿sí? Y muchas veces esas situaciones, ¿sí? Que luego para muchos de nosotros son inaceptables o dolorosas, ¿no? Principalmente la pérdida de alguien, ¿no? La muerte de alguien o de repente ya dejar de tener contacto con personas que son importantes o han sido importantes en nuestra vida. Entonces, bueno, aquí tenemos estos niveles de la conciencia, ¿sí? Que trabajó Sigmund Freud en sus investigaciones, en su teoría, en sus teorías. También Sigmund Freud mencionó que el aparato psíquico estaba formado por tres instancias operadoras, ¿sí? Ya lo que vamos generando cada uno de nosotros para poder eh, exteriorizar cosas, ¿sí? El ello es la parte más oculta de la personalidad o intelecto. Será la primera manifestación de la mente humana, como el estado del recién nacido. Aquí se encuentran datos almacenados desde el nacimiento, incluso recuerdos del vientre de la madre. Eh, tenemos el ejemplo cuando eh, la mamá tiene algunas situaciones donde se enoja o la hacen enojar y segrega este, una sustancia que desgraciadamente, ¿sí? La va a percibir el bebé dentro del vientre materno, ¿sí? Esa, esa bilis, ¿sí? Es algo ácido, algo desagradable. Entonces ahí podemos ejemplificar. Nos dice que es el lugar donde comienzan a formarse los pensamientos que en su momento inicial, perdón, son solo impulsos a satisfacer. Otro ejemplo, sentir hambre, sentir sueño, ciertas molestias de inicio que se dan a partir del nacimiento. Es la parte más grande del psiquismo humano, ya que pues, obviamente son las bases que se van formando. El futuro, bueno, nos damos cuenta de el buen funcionamiento, el buen desarrollo, o el mal funcionamiento, o el mal desarrollo, ¿sí? De nuestra mente, de nuestro actuar como seres humanos. Eh, el yo es la parte más racional y realista de la personalidad. Está formada por elementos conscientes. Se rige por el principio de realidad. El yo medio entre el principio del placer y el ello
y las normas morales y sociales del superyo. El, el que vayamos creciendo, por ahí el aprendizaje de los valores es algo muy importante. ¿Sí? Toda esa reglamentación, porque ya entendemos, ¿sí? Obviamente lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Hay gente que esa se la loca, ¿no? Y muchas veces trata de engañarnos, pero bueno. ¿Qué ocurre con el superyo? Está formado por las normas sociales y valores morales que provienen de la educación, del medio donde se desarrolla el individuo. El superyo ideal es el que dice lo que se debe hacer. El superyo censor es el que dice lo que no se debe hacer y si se hace, se castiga con y que se quede ese sentimiento de culpa. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues aquí la educación que vamos recibiendo y la formación, ¿sí? Dentro de ese proceso de crecimiento, desarrollo y maduración, y que al momento de entrar a la escuela, hablamos de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? O de enseñanzas-aprendizajes, y todo lo que conlleva. Súper, súper importante estas tres instancias, perdón, operadoras y que van a dar como resultado esa eh, personalidad normal, adecuada, y cuando se presente algún tipo de problema o anomalías, esta misma psicología se encarga de trabajar, ¿sí? De apoyar a ese ser humano, en este caso al paciente. Se hablaba de estas, dentro de las teorías, este modelo psicodinámico que creó Freud y que nos dice, dentro de este modelo se agrupan varias teorías que a pesar de tener muchas discrepancias, tienen semejanzas suficientes para ser agrupadas. En el caso de las teorías que se manejan dentro de este modelo psicodinámico, nos dice, tiende a subrayar los motivos y los conflictos inconscientes. ¿Sí? El mantener una buena salud, principalmente, ¿sí? Hacer ejercicio, dormir bien, son cosas que nos ayudan. Y si no, nos damos cuenta que cuando no tomamos en cuenta esos aspectos, muchas veces nuestra personalidad es demasiado cambiante. ¿Sí? Entonces hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Esto de, o cada una de estas teorías que forman parte de este modelo. También nos dicen, usan procedimientos de evaluación indirectas, como las pruebas proyectivas y las pruebas de asociación de palabras. ¿Sí? Por ahí tenemos varios tests, ¿sí? Que se llegan a utilizar y que obviamente eso los vamos conociendo, principalmente cuando volvemos a ese punto, ¿no? No que estemos locos, sino que simple y sencillamente este, debemos de ocurrir a esa situación profesional, a esa ayuda profesional. Eh, denota la naturaleza activa de la personalidad. ¿Sí? Estas teorías también nos permiten eh, desarrollarnos eh, de manera adecuada, aunque muchas personas luego eligen la manera inadecuada, o como por ahí dicen vulgarmente, ¿no? Se hacen los locos, puede suceder. Y por último nos dice la actividad consciente y la conducta están determinadas en mayor medida por los motivos y conflictos inconscientes. ¿Sí? Acuérdense que estamos en ese proceso, ¿sí? Al inicio del nacimiento de los
primeros días, primeras semanas, donde estamos activando nuestros sentidos. El cerebro está trabajando, ¿sí? Y obviamente está recibiendo información mediante estos sentidos, ¿sí? Y eso es también lo que va ayudando a ese buen desarrollo, ¿sí? O es el ideal, ¿no? Ese buen desarrollo. Una segunda actividad para esta semana, investigar las teorías del modelo psicodinámico. Por ahí las vamos a retomar, ¿sí? Ahorita es para investigación e ir adelantando un poco y que tengamos ya un poquito más de información y las bases, ¿no? Para cuestionar muchas cosas. Y principalmente en estas dos asesorías que trabajamos. Obviamente, bueno, pues aclarar dudas o utilizar más ejemplos para que podamos entender, ¿no? Cómo está funcionando todas estas teorías y todos estos modelos del pensamiento, de las conductas, ¿sí? De la personalidad. Y por último, se menciona acerca de estas teorías psicodinámicas. ¿Qué tan importante es el papel que juega el inconsciente en la personalidad? El consciente, estamos exteriorizando cosas dentro del inconsciente. La primera, las teorías psicodinámicas consideran que la conducta es el producto de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo, fuera de la conciencia. ¿Sí? Acuérdense que hablamos de una energía, de ese psique, y que obviamente esa energía psíquica muchas veces eh, estamos generando ese actuar, ¿sí? Eh, de, 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 de inicio, muchas veces luego sin pensar, por instinto, ¿sí? Entonces, por eso no hablamos de que somos conscientes al principio. ¿Sí? Buscamos el ser cada vez más conscientes de lo que hacemos. Al principio, sí, nos habla, ¿no? De esa situación externa. Y dos, la psicodinámica es el estudio de la energía psíquica y la manera en que se transforma y se expresa en conducta. Es decir, pasa de esos aspectos inconscientes a aspectos ya más conscientes. El actuar idóneo, ¿sí? En cada uno de nosotros. ¿Sí? Sí es un poquito compleja esta información, sin embargo, trato de que se, se maneje lo más entendible posible. Sin embargo, a la hora de revisar dentro de nuestra actividad, ¿sí? Primeramente los representantes de estas teorías dinámicas y ya después eh, estas teorías de los modelos psicodinámicos para poder entender mejor cómo están estructuradas y cómo funcionan, principalmente esa funcionalidad. ¿Okay? Tenemos la primera asesoría el viernes, falta ¿okay? Estaremos trabajando modelo neopsicoanalítico. Aunque Freud se rodea de muchos teóricos, ¿sí? Aquí vemos un poco de esa participación ya no tan directa con el apoyo de Freud, ¿sí? De cada uno de estos psicólogos
que aparecen dentro del modelo neopsicoanalítico. Nos vamos revisando. Recuerden que tenemos el WhatsApp. Cualquier duda, ya sea el día de mañana, que se les hace llegar el video. Si hay dudas de situaciones, vamos a exteriorizarlas. De mi parte sería todo. Y bueno, eh, revisamos este video. Y ya después, viernes y sábado, las asesorías para aclarar dudas o sería interesante que pudiésemos eh, ejemplificar o trabajar experiencias que hemos tenido, que luego en ocasiones luego no entendemos el por qué actuamos de alguna manera. Entonces, bueno, sería bueno también trabajar esa parte. Cualquier situación, por favor, por lo institucional o por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Muchas gracias. Saludos para todas y todos. Hasta luego.